siendo las 14 horas con 3 minutos de este día 26 de septiembre del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada el día de ayer, 25 de septiembre, conforme lo disponen los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación, 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, y así como con base en lo dispuesto en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de Acuerdo y Trámite de este tribunal, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal de manera virtual, ello atentos al contenido del acuerdo plenario del pasado 8 de abril de este año, mediante el cual se autorizó la celebración de sesiones públicas no presenciales. Por lo que en consecuencia existe quórum legal para sesionar, haciéndose constar que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, magistrado presidente, como una buena práctica de este tribunal y a efecto de conmemorar la celebración del Día Internacional de Lengua de Señas, celebrado el día 23 de septiembre de este año, se hace constar que se encuentra presente un intérprete de lengua de señas, Azael González, ello para efecto de procurar la inclusión social de la ciudadanía en lo general. Por otra parte, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se propone y lo hagan levantando la mano de manera económica, por favor, para tomar constancia. Por favor. Gracias, magistrados. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando de manera económica la mano, por favor, para debida constancia. Muy amables, gracias, magistrados. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Muy bien, se continúa con la presente sesión con el debate y resolución del expediente TEX-JE 124-2020, promovido por el Partido de la Revolución Coahuilense contra el acuerdo IEC-CG 102 del año 2020, de fecha 4 de septiembre, que declaró procedente la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Licenciado Barbosa, sírvase dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistrada, magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 124-2020. En el caso, el Partido de la Revolución Coahuilense, a través de su representante propietario ante el Consejo General del IEC, controvierte el acuerdo IEC-CG 102-2020, mediante el cual se declaró procedente la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Lo anterior, al considerar que, al no precisarse los nombres y apellidos de las fórmulas 3 y 4 de la lista de representación proporcional, se vulneraron los principios de legalidad, certeza, equidad en la contienda, así como el diverso de paridad. Ahora bien, en el proyecto con el que se da cuenta, se propone confirmar el acto reclamado al estimarse que el listado de preferencia que presentó el PAN cumple con las reglas previstas en el modelo legalmente vigente en la entidad. Ello es así, ya que la lista de representación proporcional presentada por el PAN a la autoridad responsable, por un lado, tiene su origen en el ejercicio a su derecho de autodeterminación y por otro, se ajusta a las disposiciones legales previstas en el Código Electoral y en los lineamientos de registro y de paridad conforme se evidencia a continuación. 1. El PAN presentó ante el Consejo General un listado único
conformado por 9 fórmulas de representación proporcional dentro del plazo previsto para los registros de candidaturas. 2. La relacionada lista cumple con el principio de paridad en su vertiente vertical, pues las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, iniciando con el género femenino y alternándose con el género hasta completar el número total de las 9 fórmulas, resultando 5 fórmulas encabezadas por el género femenino y 4 por el género masculino, tal y como lo exigen los artículos 17 del Código Electoral y 17 de los lineamientos. 3. En las fórmulas 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9, el PAN precisó el nombre y apellidos de las candidaturas y presentó la documentación requerida por el artículo 181, numerales 1 y 2 del Código Electoral y, por lo que respecta a las fórmulas 3 y 4, señaló que serían designadas a la mujer y al hombre postulados por mayoría relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, alcancen el número de votos para el partido. Del mismo modo se advierte que, por lo que hace a la documentación requerida para las fórmulas, al haber sido previamente aprobados sus registros por los comités distritales, no resultaba indispensable que se presentara de nueva cuenta conforme lo permite el artículo 29 de los lineamientos de registro. Por otra parte, se considera que, de la lista de preferencia con candidaturas postuladas por mayoría relativa y representación proporcional, tiene su fundamento en los artículos 33 de la Constitución local en relación con el 11, numeral 2 del Código Electoral, que establecen que los partidos políticos tienen la opción de registrar simultáneamente a los candidatos por mayoría relativa en la lista de representación proporcional. Lo anterior se traduce en que esas posiciones, esto es, las fórmulas 3 y 4, válidamente se pueden ocupar con los candidatos designados por la mayoría relativa, con la única salvedad de que dichos registros sean aprobados con anterioridad a la jornada electoral, como acontece en el caso concreto, sin que ello implique que la autoridad aprobó un registro en blanco, como lo pretende hacer valer el promovente, sino que el PAN optó por una forma de designación de las candidaturas que se encuentra disponible para todos los partidos políticos en la legislación electoral local. Así, el modelo de lista de representación proporcional que presentó el PAN no deja abierta la posibilidad de alterar el contenido de las candidaturas ni su orden de prelación, pues expresamente definió que la posición 3 se ocuparía con la mejor perdedora postulada por la mayoría relativa y la posición 4 con el mejor perdedor postulado por mayoría relativa. Finalmente, en relación con el principio de paridad, de auto se advierte que la autoridad electoral determinó que el acuerdo IEC-CG 089-2020, que el PAN postuló de manera paritaria a sus candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, cumpliendo con los segmentos de competitividad y de paridad horizontal en su dimensión cualitativa y cuantitativa. Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas en el proyecto que se circula, se propone al Pleno de este tribunal declarar infundados los agravios hechos valer por el promovente y, en consecuencia, confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado Barbosa. Magistrada Treviño, le pregunto en primer lugar si tiene algún comentario sobre este asunto que en la sesión del día jueves fue turnado para engrose a su ponencia. ¿Algún comentario, magistrada? Pues sí, únicamente precisar las implicaciones del registro de la lista de representación proporcional que tiene nuestro sistema importantes implicaciones, pues este registro se relaciona directamente con varios aspectos. El primero es el derecho de autoorganización de los partidos políticos, conforme al cual tiene la facultad de regular su vida interna, determinar su organización y crear sus procedimientos para la selección de las personas que postularán las candidaturas. También se relaciona este mismo ejercicio con el derecho de voto de los ciudadanos, quienes hasta el momento de emitir su sufragio deben tener certeza de los candidatos que integran la fórmula de mayoría relativa, pero también de los candidatos que integran la lista de representación proporcional.
Y esta aprobación de la lista también se relaciona con el derecho a ser votado, porque la prelación de quienes integran esa lista debe tener su origen en un procedimiento interno democrático abierto a la militancia o a una asamblea partidista. Y finalmente, este mismo acto de registro de las listas de RP, y es que el que se impugna en esta controversia que estamos atendiendo, es decir, la aprobación de esta lista, se relaciona con la expectativa de derecho de quienes ocupan los primeros lugares, pues la materialización de ese derecho a ser votado depende exclusivamente de los resultados de la votación que obtenga el partido. Ahora bien, en contra del registro de la lista de representación proporcional presentada por el PAN, el partido actor expresa en lo fundamental como motivos de inconformidad la ausencia de los nombres y apellidos de las candidaturas que ocupan las posiciones 3 y 4 de su lista, porque en su concepto ello contraviene la normativa electoral, considera que se viola principalmente el principio de certeza y de seguridad jurídica. También se duele del principio de paridad y de la vulneración al principio de equidad, porque considera que todos los actores deben jugar bajo las mismas reglas y que los demás sí presentaron sus listas con la totalidad de los nombres de las personas propuestas por este principio. Y en la propuesta, como se dijo ya, se propone que se valide y se confirme el acuerdo impugnado en sus términos, ya que se estima que el modelo vigente en la entidad faculta la presentación de las listas en la forma como se realizó, con las siguientes precisiones nada más. El principio de certeza, por un lado, la lista de representación proporcional que presenta el PAN para su registro y que fue aprobada por el Consejo General del IEC, deriva de un procedimiento competitivo de selección de sus candidatos y candidatas, por el cual a través de la competencia entre sus miembros decidieron quiénes van a ser en esos candidatos para ocupar los cargos de elección popular. Este principio de autoorganización, que ya lo comentamos, y la autodeterminación de los partidos políticos les da ese derecho de decidir tanto la conformación de su lista como la prelación o la posición de sus candidaturas. Por otro lado, la normativa estatal vigente, como se explica en el proyecto que se acaba de dar cuenta, posibilita a los partidos políticos a registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral a los candidatos a diputados por mayoría relativa en la lista de representación proporcional. Esto antes no se permitía de la forma que ahora lo contempla el código a partir de la reforma del 2016, de modo que puede ser completada con candidaturas de los distritos uninominales que no obtuvieron el triunfo de mayoría relativa. Lo anterior se cumple al disponer el elector de un voto, que al elegir a su candidato de mayoría relativa, al mismo tiempo lo hace de manera directa por la lista de candidatos por el principio de representación proporcional que registra el mismo partido, que presenta el mismo partido. Esto es, esta lista contiene un orden de asignación preciso de candidaturas, permitiendo también que se designe a una de las candidaturas de mayoría relativa debidamente identificadas por los electores, en este caso las posiciones 3 y 4, por lo que de este modo los electores tienen mayor libertad incluso para determinar qué candidatos deben ocupar las relacionadas posiciones. Y se estima que no se viola el principio de certeza a que alude el enjuiciante, ya que, como se explica en el proyecto, la ciudadanía, todos los actores políticos conocen los nombres y apellidos de todos los candidatos que participan en el proceso electoral. Comentábamos de la amplia difusión que se le da en su momento a través de la publicación en el periódico oficial, en la página del IEC y del propio partido interesado. Así, el hecho de que no se consignen los nombres de quienes ocuparán estas posiciones en los formatos que se elaboraron por el IEC no implica el desconocimiento de los mismos, pues los nombres de las candidaturas saldrán directamente de la lista de mayoría relativa, información que se hace del conocimiento de toda la ciudadanía a través de estos medios masivos de comunicación. Respecto al principio de paridad, el proyecto inicial lo declaraba infundado por las razones que ampliamente se explican, y finalmente, por lo que corresponde al principio de equidad, las normas que regulan este registro están disponibles a todos los partidos políticos en las mismas condiciones de igualdad. Por todas estas razones, es que se comentan de manera muy breve en la cuenta, pero están explicitadas de manera exhaustiva en el
en el proyecto que se está resolviendo, que se está sometiendo a la consideración del Pleno, es que se propone confirmar en sus términos el registro de la lista de representación proporcional que presenta el PAN. Es todo de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Elena Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿alguna manifestación sobre el proyecto que se somete a nuestra consideración? Gracias. Finalmente, este asunto ya fue largamente discutido en la sesión del día 24. Sin embargo, pues no puedo dejar de mencionar que desde mi punto particular de vista, no se, al amparo del derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos, no se puede incorporar un mecanismo interno de un partido para la elección de candidato, incorporarlo oficialmente al proceso electoral, y que llegado el momento la autoridad administrativa de ocuparse el lugar 3 y 4 de la lista de Acción Nacional, pues no acuda a lo dispuesto en las leyes estatales y tenga que acudir a lo dispuesto y estructurado por un partido. Me parece que no es culpa del partido, la competencia electoral, los partidos siempre van a intentar estar al límite, grave es que la autoridad administrativa lo autorice. Por ello anticipo mi voto en contra. Muy bien, muchas gracias, magistrado Guridi. Bueno, yo también adelantaré el sentido de mi voto, yo acompañaré el proyecto que se nos presenta, porque, bueno, como es una cuestión ya pública, este asunto fue discutido previamente el día jueves pasado, y en ella yo hice una serie de manifestaciones de por qué estaba en contra del proyecto que en este momento nos presentó la ponencia del magistrado Ramón Guridi. Y bueno, todas las manifestaciones que yo realicé ese día fueron recogidas por el proyecto que ahora nos presenta la magistrada Elena Treviño, y por eso es que acompañaré el voto. No sé si la magistrada Treviño o el magistrado Guridi quiera hacer alguna otra manifestación sobre el proyecto. Ok, siendo así, le voy a pedir, magistrada Treviño, perdón, adelante. Yo únicamente, magistrado presidente, destacar la reforma que tuvo verificativo en 2016 respecto al artículo 11, que antes preveía expresamente que los partidos políticos no podrán, ahora se cambia a decir podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral a los candidatos a diputados por mayoría relativa en la lista de representación proporcional. Eso no se dijo ahorita y sí nada más quería hacer mención de eso, pero de mi parte es todo y lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Siendo así y no habiendo más participaciones por parte del Pleno de este tribunal, le pediré a la licenciada Ramírez que se sirva a tomar la votación del presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del proyecto que ha sido sometido a su consideración. Magistrado Sergio Díaz Rendón. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi Mijares. En contra y anuncio un voto discrepante. Gracias, magistrado. Magistrada Elena Treviño Ramírez, encargada del engrose. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Hago constar que el proyecto de sentencia que ha sido sometido a consideración del Pleno se aprueba por mayoría de votos, con el voto en contra que anuncia el magistrado Ramón Guridi Mijares. Muchas gracias, licenciada Tania Ramírez. Con base en lo anterior, en el juicio electoral expediente TEX-JE 124 del 2020, cuyo actor es el Partido de la Revolución Coahuilense, en el cual señala como responsable al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este tribunal electoral, por mayoría de votos, resolvió: único, se confirma el acuerdo IEC-CG 102 del año 2020, por el que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila
declaró procedente la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, en este sentido, y habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 14:23, se da por concluida la presente sesión extraordinaria. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.